Buenos días, damas y caballeros. Si están viendo este video es porque han sobrevivido hasta el momento. Iniciamos este tercer periodo de filosofía y venimos, el profe Juan Camilo y yo, con una propuesta diferente, un poco más dinámica y con más espíritu de investigación. Queremos en este tercer periodo llevarlos a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la filosofía. Recordar que la ciencia primera, como lo dice Aristóteles en la metafísica, ha sido la filosofía, ¿sí? La madre de las ciencias, de la que se han desprendido el resto. Entonces, en esta primera clase expositiva, les queremos contar un poco, de manera general, las condiciones de posibilidad del conocimiento dadas en la antigüedad. Entonces, muy importante recordar que la filosofía nace en la cultura griega, en la civilización de la Grecia antigua, y se da gracias a muchos factores, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que se dio un milagro griego, que justo fue en Grecia donde empezó la filosofía como de manera milagrosa, y no es así. La filosofía se ha dado en Grecia por múltiples condiciones que la han posibilitado. Entonces hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los griegos tenían una religión, por decirlo así, con apertura hacia lo diferente, una religión que no traía una moral prescriptiva diferente a la del mundo oriental, sobre todo la judía. No había un canon como tal, para obedecer, unos mandamientos, unas tablas de la ley, no. Los griegos tenían dos poemas y esos poemas eran sus creencias y como el horizonte de comprensión que tenían del mundo, su cosmovisión. Se resumía en estos poemas, que son la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Entonces, en estos dos textos aparecen los dioses del Olimpo en cabeza de Zeus, aparece una relación entre hombres y dioses, cada dios es una antropomorfización, es decir, le daban una forma humana a las divinidades, que más que divinidades eran las fuerzas de la naturaleza y que revela que el hombre ha tenido mucha imaginación y que ante lo desconocido, ante lo que le sobrepasa, pues busca darle un sentido, busca, si racionalmente no ha encontrado todavía una respuesta, intenta darle alguna característica para poderlo asimilar. Eso es lo que han hecho los griegos con su politeísmo, y esto posibilitaba que estuvieran muy en relación a la naturaleza, hacia la observación de la naturaleza, y que no fuera una religión impositiva. Una segunda característica es la ubicación geográfica de Grecia, al estar muy cerca del Mediterráneo, al estar en un punto central, con posibilidades de ir hacia el Medio Oriente, hacia África, hacia más al norte de Europa. Entonces esto les da una posibilidad grandísima de tener mercadeo, de hacer una fusión cultural. Los griegos fueron muy inteligentes porque se apropiaban de lo que veían en otras partes y lo llevaban a Grecia también, lo cultivaban, en fin. Entonces, eso como primer dato. Ahora, la filosofía, digamos que empieza a surgir cuando unos hombres llamados por Aristóteles los físicos, porque se fijaban en la physis, que es la naturaleza, la palabra physis significa naturaleza, y en ella empezaron a buscar una cosa, el arjé. El arjé
significa el principio constitutivo de todas las cosas, de ahí viene arcaico, por ejemplo, sí, el principio, el origen, el fundamento. Entonces, este arjé era el elemento del cual se constituían todas las cosas. ¿Listo? El principio constitutivo de todas las cosas. Entonces empiezan los filósofos, bueno, más que los filósofos, los físicos, los llamados presocráticos, a reflexionar y hacer este paso del mito al logos, de pasar de responderte a darte una respuesta sobre la divinidad, a empezar a responder de una manera más racional, a partir de la observación de la naturaleza y de las abstracciones que podían hacer. Entonces hay 8 presocráticos muy interesantes. Uno de los primeros es Tales de Mileto. Para él el arjé, el principio constitutivo de todo era el agua, porque en todo veía el agua, ¿cierto? El mar, está el agua, llueve, es decir, que hay agua también en el cielo de alguna manera. El cuerpo constituido de líquidos es agua. Entonces empezaban a hacer como ese ejercicio de pensar el origen de las cosas, más que el origen, el principio del que se componían todas las cosas. Otros Anaxímenes, que propone que es el aire, el arjé de todas las cosas, pensando un poquito en este espíritu, en este hálito que tenemos de vida, si sin respiración no podríamos vivir, también en el proceso de la condensación de los gases, en fin. Anaximandro es muy interesante porque en él se ve muy claramente este paso del mito al logos. Anaximandro era muy cercano a los egipcios tienen un mito que todo surgió a partir de las fauces del dios Marduk. Cuando el dios Marduk muere, de sus fauces surge el universo, surgen las cosas. Entonces, Anaximandro toma este mito egipcio y lo racionaliza y abstrae lo más lógico que hay. Entonces dice él, todo viene del caos, todo viene de lo indefinido, todo viene de lo indeterminado. Ese es el arjé para Anaximandro. Podríamos hacer una relación y una conexión, por ejemplo, con el mundo judío, que según la Torá, Dios ha creado el universo a partir del caos, ha hecho del caos un orden y ha empezado con su palabra a darle un orden a las cosas, que se haga la luz, que se haga la tierra, en fin. Luego vendría un presocrático interesantísimo como Pitágoras. Pitágoras es el primero en anunciar la palabra filosofía como amigo del saber, amigo del conocimiento, como amante de la sabiduría. Entonces, Pitágoras dirá, el arjé de todo es el número, porque todo es susceptible de ser numerado, porque Dios es el uno. Sí, ahí hay unos principios órficos religiosos de Pitágoras en que conciben el uno como algo muy, muy divino, las matemáticas, como una inspiración celestial. Vamos viendo que es un arjé demasiado abstracto, el número no es material. Uno que sí es completamente materialista es Demócrito. Demócrito propone que el arjé de todo, el principio que constituye todas las cosas, es el átomo. Increíble. Sí, 4, 5, 6 siglos antes de Cristo, ya Demócrito había dicho que el átomo era el principio constitutivo de todas las cosas. Eso podríamos decir que es el más físico de todos, el más, por decirlo así, el más químico. Obviamente él no sabía que los átomos tenían electrones, neutrones. Para él, átomo significa sin división, imposible de partir, de dividir. Entonces llevamos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito. Vamos con otros 3 muy interesantes. Empédocles. Él dice que hay 4 elementos básicos materiales que son la tierra, el fuego, el aire, tierra, fuego, aire y agua, ¿cierto? De estos 4 elementos se han pegado muchas películas, sobre todo para niños, los superhéroes, no sé, recuerdo los Power Rangers, en fin. Y él dice que no solamente son estos 4 elementos, sino que hay 2 más importantes, el amor y el odio. Es hermosísimo esto que dice Empédocles, porque dice que el amor une las cosas y el odio las separa. Entonces cuando el amor une, no sé, la tierra con el agua y el fuego,
se da la piedra, por ejemplo, y así, que el amor y el odio hacen combinaciones y separaciones que dan la posibilidad a todo lo que hay. Los últimos dos son muy importantes para la filosofía porque son la base de la lógica y del pensamiento y de una tensión que se va a mantener durante mucho tiempo. El primero es Heráclito. Heráclito dice que el elemento que refleja más la naturaleza y la constitución de las cosas es el fuego, porque el fuego es maleable, el fuego es muy volátil, es cambiante, una llama tú nunca la ves exactamente igual por más de un minuto, siempre está en constante cambio. El fuego devora las cosas, en fin. Y Heráclito tenía una concepción de la realidad muy, muy, muy interesante, y es que propone el devenir. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río no es el mismo, porque yo tampoco soy el mismo. Para Heráclito todo está en constante cambio, todo, él reconoce por completo la finitud, la capacidad cambiante, todo eso que la contingencia del ser, por decirlo así. Y en contraposición a él está Parménides, que propone que el arjé de todas las cosas es el ser, porque el ser es lo que es y todo lo que es tiene ser. Y Parménides establece como los principios lógicos que luego usará Aristóteles en su lógica, que es el ser es, el no ser no es. Algo que es no puede ser y no ser a la vez. Más bien, el ser, algo que es no puede ser, sí, algo que es no puede ser y no ser a la vez. Entonces estos principios son demasiado interesantes porque empieza a haber una lucha. Parménides dice que el ser es estable, uno, inmóvil. Heráclito dirá que no, que los seres son múltiples, que el ser es cambiante. Entonces hay una lucha, una pelea fuerte. Y bueno, pasamos un poquito la página, aparecen siglos después, digamos 5, 6 antes de Cristo, aparece Sócrates en medio de un contexto político. La polis ya constituida empezaba a generar la democracia, y había una dinámica muy interesante, es que aparecía la figura del sofista. El sofista eran unos personajes intelectuales que te enseñaban a ti a convencer a las personas, la técnica llamada la retórica, ¿cierto? Te enseñaban a convencer a las personas, sobre todo esto lo formaban a los políticos para que pues alcanzasen también la aprobación del pueblo y pudiesen tomar el poder. Entonces era una estrategia, pues, usar el conocimiento en función simplemente del poder y del dinero, ¿cierto? Un poco parecido a veces a lo que sucede todavía hoy. Sócrates estaba en contra de esto, entonces empieza a traer la reflexión moral a la filosofía y se convierte en el padre de la filosofía porque trae la mirada que estaba en la naturaleza con los presocráticos son antes de Sócrates, para atraer al ser humano. Entonces, este hallazgo de Sócrates es brutal, porque él dice, en el fondo el centro de todo es el ser humano, en el fondo de todo lo que hay que pensar es el ser humano. Y empieza a hacer una reflexión en cuanto a la verdad, en cuanto a la honestidad, a la sinceridad, muchísimas cosas empieza a abordar Sócrates, y su método era la mayéutica, esta capacidad de preguntar y responder para llegar a la esencia de las cosas, y en el fondo también como en homenaje a su madre que era partera. Mayewein es el verbo que significa hacer parir, y Sócrates ha querido hacer esto también, ser un partero no físico sino espiritual, o sea, sacar del otro la verdad a través de la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es la verdad para Sócrates? La primera verdad de todas: solo sé que nada sé. ¿Y qué es fundamental? El conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo. Entonces, Sócrates se preocupa muchísimo por acentuar en este aspecto. Tiene un discípulo que es Platón. Platón, retomando lo que hace su maestro, inspirándose en él, empieza a escribir diálogos. De ahí viene la dialéctica, no solo porque escribía diálogos, sino porque también
su manera de proceder reflexivamente es a través de la dialéctica, es decir, la lucha de ideas, el pulimiento entre argumentos, entre preguntas y respuestas, hasta llegar a la esencia de la cosa, que es su definición, o a lo que él llamaría a la idea de las ideas, es decir, a la idea como tal de las cosas. Platón, el método es la dialéctica, y es muy importante que ustedes sepan que él hace una distinción de conocimientos, el conocimiento que viene de la ciencia, que es la episteme, y el conocimiento que viene simplemente de la opinión, ¿sí? Del yo pienso, del yo creo, y no del conocimiento pensado, analizado, racionalizado, construido a través de pruebas, de razonamientos. Entonces, esta distinción es muy importante porque empieza a haber una diferencia entre la ciencia y la opinión. Luego vendrá Aristóteles, perfeccionando todo lo que han hecho los anteriores, teniéndolos a todos en cuenta, y en su metafísica trabaja todo, hace una jerarquización de la ciencia, las que son teóricas, las que son prácticas, cuenta como la filosofía de alguna manera es la ciencia primera, la ciencia como base de todo, hace un estudio riguroso de los conceptos, de conceptos como el ente, como el ser. Y bueno, dentro de la metafísica aristotélica hay que tener muy en cuenta que su método es la lógica. Él procede a través de una dirección del pensamiento ordenado, siempre en conexión con la realidad. Platón no era tan aterrizado a la realidad. Platón era, por eso le llaman el idealista, porque se ha interpretado que él propone un mundo de las ideas, ¿cierto? Hay que ver hasta qué punto ese mundo de las ideas es el mundo conceptual, el mundo del pensamiento, más que otro mundo pues fuera de este. Pero lo importante es que Platón deja las esencias de las cosas fuera de ellas, como si dependieran de otro plano, de otra realidad, de otra situación, de otro nivel. En cambio, Aristóteles reconoce que la ciencia de las cosas está en las cosas mismas. Entonces ese es un cambio muy grande porque Platón queda en el mundo de las ideas a veces, Aristóteles lo trae y empieza a hablar de la sustancia. Listo, cuando hablamos del ser, Platón habla de las ideas, Aristóteles habla de la sustancia. Bueno, para no alargarme tanto, muy importante que vamos a leer un poco de Platón, un poco de Aristóteles. La metafísica inicia así: todo ser humano por naturaleza desea conocer, parafraseándolo un poco. O sea, tenemos dentro este deseo de conocer, sí, con el deseo de conocer con un fin siempre. Bueno, entonces, eso es como un panorama general. Recordar que la filosofía se ha originado en Grecia, ha habido un paso del mito al logos, han habido unos presocráticos, luego se ha centrado la mirada más en el ser humano, entonces ha aparecido Sócrates, Sócrates no ha escrito nada, Platón, su discípulo, se ha escrito diálogos, y en todos sus diálogos aparece como protagonista principal el personaje de Sócrates. Es decir, que de Sócrates solo sabemos lo que dice Platón en los diálogos y lo histórico que ha quedado, por ejemplo, de Jenofonte. Listo, Platón ha tenido como discípulo a Aristóteles, y Aristóteles ha centrado el conocimiento como lo más importante. Ha hecho una profundización en la metafísica impresionante cuando ha hablado de que la sustancia tiene unas categorías, ha hablado de la sustancia como acto y potencia, las causas, hay más causas de las cosas materiales, eficientes, formales, en fin, muchísimas, me falta una de las causas, eficiente, formal, material. Bueno, en el momento no recuerdo la otra. Pero, ¿qué es lo importante? Saber que entonces el conocimiento filosófico en la antigüedad se ha establecido en estos filósofos, cada uno ha tenido su método: Sócrates la mayéutica, Platón la dialéctica, Aristóteles la lógica. Cada uno, digamos, ha hecho un aporte importante a la historia de la filosofía, y este es como un abrebocas para lo que vamos a hacer. La idea es que este curso sea muy entretenido, aprendan demasiado. Leeremos un par de párrafos de los autores y haremos un ejercicio de diario filosófico, que más adelante les iremos
compartiendo. Muchas gracias. Feliz día.